Bueno, ya han pasado 20 minutos, no llegan más personas. Tenía pensado hoy día ya no ver por completo los algoritmos de strings, sino hacer solamente hashing, porque bueno, KMP y Z, la mayoría de los problemas que salen con esos dos sale también con hashing. Eh, la única, entre comillas, problemática que tendría sería el tema del time limit, porque hashing es más pesado al usar aritmética modular, ¿no? A diferencia de los demás que no usan ese tipo de recursos. Así que vamos a ver hashing y de ahí vemos tres de los cuatro problemas del SIG del año pasado porque el cuarto no me ha dado tiempo para analizarlo bien y no tengo muy claro cómo sería la implementación. Ok, entonces vámonos a hashing. Bueno, acá tenía igual todo el material de KMP. Te recomiendo que lo leas después. No sé si después de la clase, porque ya no hay contest hoy es descanso hasta mañana, o si no después, ya verás tú. Muy bien, hashing, bueno, ya lo habías visto con el grupo de la uni, con Miguel. Básicamente tenemos una función con la que vamos a mapear cierto tipo de estructuras, ¿no? Casi siempre las estructuras van a poder, bueno, van a poder distribuirse en elementos, ¿no? O sea, va a ser como una especie de tupla de varios elementos y podemos asignar un mapeo a cada elemento de manera que sea un entero entre cero y un límite, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que la comparación es eficiente, ¿no? Podemos calcular la función hash y luego comparar el resultado directamente, ¿no? Que por lo general, hasta ahora no he visto algún caso en el que se necesite una tupla de tres o más enteros. Casi siempre basta con un par o con un entero solito para tener cierta probabilidad de éxito, o bueno, una probabilidad de éxito considerable. Así que básicamente es un O de 1 en comparación, ¿no? A diferencia del clásico O de n, que sería la comparación lineal, ¿no? Carácter por carácter. Y una de las desventajas es el tema de que la aritmética modular hace que la constante sea demasiado pesada. Así que, de hecho, si es que uno tiene una complejidad ajustada, como por ejemplo si tienes n digamos 5 por 10 a la 5 y mandas un n raíz de n, no recomiendo mucho el usar hashing. No es tan recomendable en realidad. Entonces, como había dicho hace un rato, por lo general vamos a mapear los componentes de una estructura a enteros no negativos menores que un valor b. En realidad, este b basta con que pueda ser estrictamente mayor que cada uno de los números a los que se mapea, ¿no? No es necesario que tomemos el menor b posible. De hecho, no siempre es recomendable tomarlo. Entonces, podemos representar de manera única cada estructura posible usando su representación en base b. Acá estamos considerando que es la función nomás, ¿no? Así que esa función de ahí sería inyectiva respecto a la naturaleza de los elementos, ¿no? Obviamente, si es que tenemos una gran cantidad de componentes, como suele darse en el caso de las cadenas, este valor toma una gran cantidad de dígitos procesarlo, ¿no? Así que si tuviéramos la posibilidad de operar números infinitamente grandes en O de 1, lo usaríamos sin problemas, ¿no? Sin embargo, no es posible. Ah, entonces, bueno, acá estamos considerando que el mapeo digamos, el primer dígito, o en todo caso podríamos considerar también que el mapeo de ninguno de los componentes es cero, ¿no? Porque ahí hay ciertas disyuntivas con el tema de la longitud, ¿no? Si existe algún carácter que pueda ser mapeado a cero, entonces las cadenas de ese carácter de diferentes longitudes van a tener el mismo valor. Así que nunca se mapea a cero. De hecho, ahí me olvidé de agregar que tienen que ser enteros positivos. Um, entonces, esa función polinomial es inyectiva para todas las estructuras que tengan la misma longitud, ¿no? O sea, considerando a sub n menos 1 diferente de cero, ¿no? Porque, bueno, asigno a sub n menos 1 igual a cero y ahí tengo de diferente longitud que son iguales, pero la idea es separarlos por longitud en primera instancia, ¿no?
Entonces, ¿qué se suele hacer? Como dije hace un rato, tomamos un entero m mayor que b y b elegido aleatoriamente bajo las condiciones ahí es anteriores, no anteriores. Y sacamos, ¿no? Exactamente la función, pero módulo m. Entonces, ¿qué problemática se da? Que esa función deja de ser inyectiva, porque por el principio de Palomar tomamos m más 1 elementos diferentes y al menos dos van a tener el mismo resultado, ¿no? Módulo m. Entonces la pregunta, como dije, no es sí o no, es con qué probabilidad se da eso. O sea, con qué probabilidad tenemos dos elementos diferentes que tengan el mismo resultado luego de tomar su función de hash, pero módulo m. Entonces, si tenemos dos elementos a y b diferentes, tales que las funciones de ambos módulo m son las mismas, entonces tenemos una expresión polinomial del lado izquierdo y otra expresión polinomial del lado derecho. Si restamos ambas, tenemos un polinomio de grado a lo mucho n-1, módulo m. Y bueno, al ser un polinomio y técnicamente un polinomio tiene a lo mucho n-1 raíces, ¿no? Módulo m también se da la misma condición, tiene a lo mucho n-1 raíces. Bueno, en realidad es a lo mucho n raíces, ¿no? Pero acá estamos considerando que estamos fijando el a y queremos saber la probabilidad de que un elemento diferente de a, ¿no? Así que técnicamente hay n-1 posibilidades. Eso significa que la probabilidad de que encontremos un b diferente de a, pero con la misma función hash, es n-1 entre m, ¿no? Porque el a solito no cuenta. Y bueno, en términos generales, uno suele encontrarse el n 10 a la 5, 10 a la 6, ¿no? Así que no tiene mucho sentido tener un m menor, ¿no? Casi siempre el m tiene que ser lo suficientemente grande para que al menos ese cociente n-1 entre m sea menor que 1, ¿no? O muy cercano a 0. Entonces vamos a intentar este problema en Codeforces, que es Watson Mechanism. Ahí está el link. Y bueno, reduje el enunciado, ¿no? Es, dado un conjunto de n cadenas S sub i, se nos darán m consultas T sub j, o sea, m cadenas de consulta de T sub j, y se nos pide verificar si existe algún S sub k, tal que la longitud de S sub k es igual a la longitud de T sub j, y además S sub k y T sub j, y no es T sub i, difieran en exactamente una posición. Es decir, si son iguales no vale, ¿no? Tiene que ser diferente en una sola posición. Entonces, una primera idea... Uy, se me pasó. Una primera idea, ¿cuál sería? Buscar entre todos en tiempo lineal y hacer la comparación natural, ¿no? Eso sería O de m por L, ¿no? Porque para cada una de las cadenas de consulta tendríamos que iterar en el peor de los casos, aunque bueno, y técnicamente es... Sí, bueno, no importa mucho eso. Es m por la suma de longitudes de las n cadenas S sub i, ¿no? Porque técnicamente la longitud de esa cadena es lo máximo que vamos a iterar, ¿no? Porque si es que la cadena T sub j que estamos consultando tiene una longitud mayor, entonces se detiene antes. Y si tiene una longitud menor, igual podemos tomarlo como cota, ¿no? Entonces con m 10 a la 6, si mal no recuerdo, digo m3 por 10 a la 5 y la suma de longitudes de las primeras n cadenas menor o igual que 3 por 10 a la 5, eso va a dar evidentemente un time limit exceeded, ¿no? Entonces, ¿qué otra opción hay? ¿Qué otra posibilidad tendríamos? Algo que nos permita comparar rápidamente cadenas y bueno, técnicamente que nos permita buscar cadenas rápidamente en realidad, más que compararlos. Ahorita quisiéramos buscar en un conjunto más que comparar, ¿no?
Claro, aplicamos función de hash, ¿no? Porque técnicamente como las cadenas que nos dan originalmente las de conjunto son fijas, podemos calcular su función hash y lo único que tendríamos que hacer después de eso sería tal vez meterlas a un set y si es que quisiéramos buscar alguna cadena, lo tendríamos en tiempo logarítmico, ¿no? Eso hacemos con las de conjunto. ¿Y qué pasa con las de la consulta? ¿Qué hacemos con las de la consulta? No sé. Acá lo que tenemos que aprovechar es el hecho de que nos piden que exactamente una posición difiera. Eso quiere decir que para cada una de las cadenas de consulta podemos iterar por cada posición y consideramos todas las letras que sean diferentes a la que está asignada y calculamos la función de hash de esa nueva cadena. Ahora, lo importante es que como estamos en aritmética modular, para poder cambiar una posición, lo único que tenemos que hacer es restar el valor del mapeo de la letra original con multiplicado con la potencia de b correspondiente y sumarle, ¿no? Bueno, sumar el nuevo valor, ¿no? Sería como que, digamos que tenemos el hash original y le restamos, ¿no? S sub i, o bueno, en todo caso, digamos que el mapeo de S sub i, que me gusta ponerle sigma, b a la i, más, digamos, nc, que sea nueva cadena, b a la i, bueno, sería, digo, nuevo carácter, mapeo de esto, módulo m, ¿no? Esto acá lo podemos obtener en O de 1, ¿no? Si es que hemos procesado esto en O de n. Bueno, O de la longitud del T sub j, ¿no? De manera que tenemos eh, tiempo lineal, tiempo lineal para obtener cada uno de esos hash y tendríamos que agregarle un logaritmo de n para buscarlo en el set, ¿no? Eso significa que por cada uno de los T sub j tendríamos una complejidad de O de la longitud de T sub j por tamaño del alfabeto por logaritmo de n, ¿no? Así. ¿Está clara la idea? No entiendo por qué el ahí, ¿Cuál? el ve ahí. Ah, esta es de la función de hash. O sea, estoy considerando que la posición i de la cadena que estoy consultando. Ah, bueno, acá este T sub j i, ¿no? Que la posición i la estoy modificando y le voy a poner el nuevo carácter, ¿no? Entonces le tengo que quitar esto, que sería el valor original en la función de hash, y le estoy agregando esto, que sería el valor del nuevo carácter, ¿no? Por ejemplo, si tuviera acá ABC y lo quiero cambiar a ACC, sería, considerando que este tiene una función de hash igual a hash, la función de hash de esto sería hash menos mapeo de b por b a la 1, porque digamos esto está indexado en 0,
más mapeo de C por B a la 1, ¿no? Y técnicamente da el mismo resultado que queríamos, ¿no? Porque este A, al estar en la misma posición en ambos lugares, no cambia su valor. El C tampoco, ¿no? El único que cambia es el B. Así que tenemos que restar el aporte del B y sumarle el aporte de este C. Por lo tanto, este será el resultado. Ah, ya entendí. ¿Y eso es en complejidad o de uno? Sí, pero tenemos que preprocesar las potencias de B. Porque Ah, como las potencias de B van a estar entre 0 y la longitud máxima, eso casi siempre es menor o igual que 10 a la 5, 10 a la 6, no se puede preprocesar. ¿y por qué era O de log de n? Porque vamos a tener que buscar el valor de ese hash en el set que teníamos de las cadenas del conjunto. Ah, ya lo entendí. Gracias. Si usamos a Northern Map, eh, podríamos tenerlo en ODN, digo en OD1, pero corremos el riesgo de que nos dé un time limit exceeded alguna vez por tener potencias de 2, ¿no? Repetidas. O sea, el anti-hash test, ¿no? Que se le suelen llamar. Entonces, en implementación, podríamos hacer algo así. Ah, esto es de otra cosa. Tenemos nm, un sedin s. Una recomendación que no siempre eh, funciona, pero muchas veces puede ayudar, es lo que dije al inicio, que cuando tienes, digamos, un conjunto de cadenas y vas a guardar los hashes de cada uno, eh, sepáralos y mantén un conjunto por diferente longitud. O sea, todos los que tienen longitud 1 en un conjunto, todos los que tienen longitud 2 en otro conjunto y así. Eso es algo que recomiendo, la verdad. Más que... A ver, acá es max, ¿no? Entonces la máxima longitud es 6 por 10 a la 5. Char S de max también. Entonces leemos el n y el m. Acá tenemos import de max también. Y acá nos declaramos el módulo. Que bueno, como el módulo siempre se recomienda que sea un número primo, porque hay que recordar que por el criterio de Euler vamos a poder multiplicar, ¿no? Vamos a tener un orden, no recuerdo, sí, creo que es orden, un orden de tamaño phi del módulo, ¿no? O sea, vamos a tener algo como que... A ver un rato, primero les pongo el... Vamos a tener b a la 0, luego b a la 1 y así, hasta un b a la k, y luego vamos a tener de nuevo b a la 0, ¿no? Modularmente. La idea es que ese k sea lo más grande posible, ¿no? Entonces, si uno elige un número primo, el k va a ser m-2, ¿no? Porque a partir del m-1 se regresa por el pequeño teorema de Fermat. Y bueno, porque el phi de m también es m-1. Así que siempre se recomienda un mod primo principalmente por eso, ¿no? Porque si es que, digamos, si es 10 a la 5, pero el phi de tu módulo es menor, vas a repetir y ahí sin importar el hecho de que sean o no cadenas diferentes, sí hay, o sea, ahí ya no es un tema de probabilidad, ¿no? Ahí es un tema de naturaleza. Porque tendrías A en una posición, digamos, en la posición 0, y te dan otra cadena que tiene exactamente lo mismo, pero tiene A en una posición que es esa desplazada en phi de m y te da exactamente el mismo resultado, ¿no? Lo cual se quiere evitar. O sea, eso sería como que un error en concepto más que un error probabilístico, ¿no? De ahí sería... no, vamos a declarar función de multiplicado, de multiplicación modular.
esta. Am, como todas las cadenas acá que estamos manejando son completas y no son subcadenas de alguna grande, no es necesario calcular las potencias, la inversa de las potencias, ¿no? Debe, para, digamos, equilibrar y desplazar el hash, ¿no? A ver, vamos a hacer esto. No, primero leemos la cadena. No. Len SSTR len de S. Y vamos a decir lo siguiente, ¿no? Int hash es igual a get hash. Decimos slen en place hash. Y para get hash usamos esto. Como todas están entre, bueno, todas son minúsculas, vamos a decir que sean entre 1 y 26. Esto con potencia ahí, ¿no? Ahí está. Ahora nos vamos cada una de las consultas. Ahora sí, nos vamos para cada una de las posiciones, vamos a probar, ¿no? Todos los caracteres que sean diferentes. Yo si C es igual a S de J menos A minúscula, que es continuo. Si no, entonces, bueno, vamos a hacer mejor así, ¿no? Y el de que sea 27. Oh, no, no es fácil. No quiero estar aclarando esto de acá. De frente el valor del char. Ahora sí. Si C es igual a SJ, pasamos. Si no, ¿qué necesitamos? Decimos hash. Bueno, sería cur hash. Es igual a hash más. ¿Qué cosa? S de J menos A más 1 o de J. ¿Y qué más? Y ahora sí, ¿qué le agregamos? Le agregamos C menos A más 1 o de J, ¿no? Y decimos, si S de len.count por hash, entonces found es igual a true. Y ahora acá mando, si lo encontré pongo yes, si no lo encontré pongo no. Más o menos así sería, ¿no? Vamos a probar los primeros casos. El B no lo he declarado. Cuando se trabaja con caracteres, lo que recomiendo es para B 257 o 311. Como son 256 caracteres así, bueno, considerando que el 0 no se usa porque el 0 es el endline. Ok, votó no en todos. A ver qué pasa. Si C es igual a S de J, nos vamos. S de J menos A más 1. Que es mod menos esto, ¿no? Porque este queremos quitarle, ¿no? Ahora sí, yes, no. Le vamos a enviar. Es este código, ¿no? Y nos ha dado wrong answer. Nos ha dado wrong answer. Yo tengo entendido que mi implementación no está incorrectamente hecha.
los accesos a memoria son limpios. ¿Qué puede estar pasando? El veredicto fue wrong answer. No fue el accepted que esperábamos. ¿Qué pasó ahí? No fue... Este no era el trato, Rupeltinsky. Lo que tenemos que recordar, en este caso, es que si tenemos wrong answer usando hashing, fue a propósito. Técnicamente no es a propósito, pero por suerte encontré este problema en el que sí fallaba usar un solo hashing. O sea, solamente una función de hash. Cuando falle una sola función de hash, usen dos funciones de hash diferentes, ¿no? O sea, fijan un b diferente. El módulo no es necesario que lo cambien, porque el módulo primo grande está bien. Pero si usan dos b's diferentes, entonces la probabilidad termina siendo el producto de las probabilidades individuales de cada uno de esos b's, ¿no? En todo caso, el b es la base. ¿Recuerdas que tenías b a la i? Porque estamos considerando que si el mapeo está entre un 0 y un límite, ese b tiene que ser mayor para que sea como una representación en base b. Entonces, en este caso tenemos una probabilidad de fallo de 2 por 10 a la 6 entre 10 a la 9 más 7, que es 0.002. Entonces, en esta situación hay dos opciones. O usamos un entero, o bueno, un primo demasiado grande, así del orden de 10 a la 18, y comenzamos a trabajar todo con long long, en cuyo caso debemos tener siempre cuidado porque el producto de dos long long mayores iguales que, digamos, bueno, que da overflow, si es que usas producto de frente en long long, tienen que usarlo como exponenciación rápida. Así como nosotros usamos exponenciación rápida para multiplicar rápido, cuando el producto de dos valores da overflow y no hay el int 128, tenemos que usar ahora multiplicación rápida para sumar rápido. Porque la suma de los dos valores estamos asumiendo que no hace overflow, así que podemos sumarlos sin problemas modularmente. Pero si hacemos producto siempre va a haber overflow. O sea, ponte 10 a la 18 por 10 a la 18 módulo 10 a la 18 más 10, ¿no? Por ejemplo. Entonces el resultado ahí lo más probable es que no lo puedas obtener de manera rápida, ¿no? Porque sería 10 a la 36 el producto. Y eso va a dar unas cuantas vueltas en la representación de los números enteros. Se va a volver negativo, va a volver a positivo, dar negativo de nuevo y así consecutivamente. Y al final, como los enteros están módulo 2 por 2 a la 64 en el caso de long long, digo 2 a la 63 para los que tienen signo, entonces no van a poder, no, si es 2 a la 64, entonces no vas a poder obtener una respuesta correcta. Así que si quieres usar long long modularmente, siempre considera que tienes que agregar un factor logarítmico si en algún momento vas a multiplicar. Con suma no hay problema, ¿no? Entonces, tenemos esa opción de agregarle un logaritmo y usar long long, o si no, usamos dos funciones de enteros, ¿no? Con módulo entero. En este caso, la mejor decisión sería usar dos bases diferentes y manejarlo todo como un pair o como una tupla de dos ints. La verdad es que no importa mucho cuál de los dos usen, la cosa es que usen dos diferentes, ¿no? Entonces, si usamos dos diferentes, este 0,02 pasa a ser 0,0004, ¿no? O sea, 4 por 10 a la menos 6. Eso ya me da muchísima más confianza que mandar un 2 por 10 a la menos 3 nomás de probabilidad de fallo, ¿no? Ahora es demasiado pequeña. Y técnicamente esto se tendría que dar para cada una de ellas, ¿no? O sea, bueno, técnicamente basta con que alguna se dé. Así que 0,99996 elevado a la m, ¿no? Sería la probabilidad de que yo tenga correctas todas las consultas. Y si es que nosotros consideramos el 0,998, vamos a verlo ahorita mejor.
¿Qué pasa si yo considero las probabilidades de esta forma? Tengo acá m es igual a 10 a la 6, ¿no? Porque esa es mi cantidad de consultas. Consideremos p es igual a 1 menos 0.002. P es 0,998, ¿no? Si yo elevo p a la m, me da casi 0. Pero ¿qué pasa si yo digo que p es igual a 1 menos 0.12345? Ahí está. Tengo p es igual a esto. Si yo elevo a la m, ahora me da algo que ya no es tan cercano a 0. O sea, ahora ya tiene mucho significado. Es más, si yo uso un tercero, o sea, por 0.02, un tercer hash, la probabilidad se vuelve ya casi 1. O sea, la probabilidad de que me den un accepted usando esta técnica va a ir mejorando exponencialmente a medida que agreguemos bases. Y bueno, ya si usamos 4 ya se vuelve casi 1, creo. Sí, ya está 99998 ya. ¿Ya para qué más ya? Por eso siempre digo que 2 o 3 bases es poco común ver hasta 3 bases, ¿eh? Casi siempre uno con 2 bases le basta. Porque hay que considerar que los casos tampoco son todos los posibles. Y que además no es posible crear un caso específico para 2 bases diferentes, ¿no? O sea, pueden tal vez decir, ah, ya, este mongol va a usar 10 a la 9 más 7 como módulo. Entonces yo hago justamente un caso de prueba en el que falle, ¿no? Ahí está mi caso 16 que me falló. Pero no va a poder pensar el setter en algún caso que falle para dos, digamos, para dos bases diferentes o para dos primos diferentes. O sea, yo digo, ya, pues los mato a los que usen módulo 10 a la 9 más 7 y base 311 o 257. Ya está. Me mataron en ese caso. Pero después de eso yo digo, si me matan con este, no creo que hayan pensado en este primo de acá. Ustedes piensan en otro número primo que sea, digamos, un poco difícil de recordar. O lo calculan en su máquina, no sé, como prefieran. eh, lo usan y es poco probable que hayan creado un test para ese, ¿no? Pero de todas maneras, la idea es el tema de la independencia de la elección de bases, ¿no? Como las dos bases son independientes, uno puede elegir dos diferentes y la probabilidad se multiplica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestro código para que pase? Volvemos el hash una tupla. O también un pair. Yo voy a usar tupla ahorita. Los dos son válidos. Entonces ahora las potencias, o en todo caso las bases, van a ser 2. Para esto, si es que uso el mismo módulo, no tengo ningún problema, declaro así. El B que sea un arreglo, el pod que sea un arreglo de arreglos. Y acá digo, para I de 0, I de menor que 2, I de más. Y solamente le agrego indexación a cada uno de mis pasos, ¿no? De manera que modifico lo menos posible mi código. Acá tengo ID. Y en este caso va a ser pod de ID, ¿no? Como es el mismo módulo, no tengo por qué cambiar el add y el mul. Esa es una de las ventajas de simplemente cambiar la base y no cambiar el módulo. Tengo eso. Acá necesito tener dos hash ahora, ¿no? No, acá es 0 y acá es 1. Acá es curhash 1 y curhash 2. Pero primero modificamos el 1 y luego solamente cambiamos de 1 a 2 y el ID, ¿no? En cada una de las posiciones. Acá está curhash 2, add hash 2, mul sj pod 1, c pod 1. Y acá decimos len count make tuple curhash 1, curhash 2. Y ahora sí. Compilamos. Ok. Es que acá arriba no estoy poniéndolo, ¿no? Me faltó cuando le insertaba al set.
Eso debería estar bien, ¿no? Ah, acá me faltó. Ok, ahora no. ¿Qué es lo que pasó? Ah, acá es uno. ¿Por qué puse dos? Ya ahí está, yes, no, no. Entonces nos vamos acá, damos el código y ahora tenemos que rogar porque pase. Ok, ahora sí pasó. Eso es lo importante del hash, ¿no? O sea, técnicamente uno puede usar, digamos, uno puede hacer que el código pase a la mala, ¿no? Si es que digamos, como dije, ¿no? Nuestra complejidad no es tan apretada, de manera que puedo hacer tal vez multiplicar por 2 la cantidad de comparaciones o por 3 y no hay ningún problema. Entonces le meto hasta 3 bases diferentes y a ver si el setter me mata con eso. O sea, es literalmente, cuando uno usa hashing es literalmente una batalla entre el competidor y el setter, ¿no? Para ver quién termina siendo más precavido en ese aspecto. Otra opción es no usar un número primo y usar el hashing natural, ¿no? Que sería con un unsigned int o con un unsigned long long. Eso lo hace la gente cuando, bueno, básicamente cuando usar long long así nomás o cuando usar dos enteros, o sea, dos bases enteras diferentes, demora demasiado, ¿no? En ese caso tenemos que apelar a las funciones naturales, ¿no? Consideremos que en el caso del unsigned long long, la suma, el producto, todo es, digamos, bueno, en el caso de C++ siempre se da la clausura, ¿no? Se obliga a darse la clausura de cierta forma. Entonces, cuando uno multiplica dos unsigned long long grandes, no importa si hay overflow, siempre va a ser módulo 2 a la 64, ¿no? Y bueno, 2 a la 64 tiene phi 2 a la 63. Así que no es tan pequeño el rango que tenemos para la longitud, ¿no? Igual nos basta con 10 a la 5, 10 a la 6 de rango, pero 2 a la 63 es más que suficiente. El único problema cuando usamos el hashing natural es que nos pueden medir el anti-hash test, que está en un blog de... No recuerdo si es Neil o quién. Ah, Slobover. Acá está el anti-hash test, ¿no? Ese es cuando usas un sign long long. Y ahí diseña, ¿no? Algunos casos en los que falla ese tipo de ese tipo de hashing. Y bueno, ¿no? Esa sería la solución para este problema en particular. La mayoría de problemas, como dije, no va a requerir más de dos bases. De hecho, la mayoría casi siempre pasa con una sola. ¿Alguna consulta? Ok. Entonces nos pasamos al SIG 2020. Bueno, voy a hacer los problemas A, B y D. Porque bueno, el C no lo llegué a analizar lo suficiente. Um, para empezar, ¿has leído alguno de los problemas antes para ahorrarnos el tiempo de lectura e intentar demorarnos menos resolviendo directamente? Ya. Eh, Tú viste el SIC el año pasado, ¿no? Se supone que conoces cada uno de estos problemas. Que no sea el C, entre el A, B y el D. ¿Cuál te causa más curiosidad o cuáles no te llegaron a salir completos?
todos. Ya, entonces, entonces elijamos alguno en particular. ¿Cuál te da más curiosidad de los tres? No, o sea, para empezar. O sea, vamos a hacer los tres, pero quiero definir un orden ahorita. La, la A es un problema, de hecho, debido a que vi el problema A. O sea, me metí simplemente a revisar el SIG del año pasado por curiosidad para ver qué tal estaban los problemas. Y bueno, sí se ha dado el caso de que, al menos en lo que respecta al SIC, casi siempre hay dos problemas que no son tan complicados, que en este caso sería la A y la B. El matagente, que en el caso del año pasado sería el C. Y el problema intermedio fuerte, que sería el problema D. Pero, o sea, yo personalmente siento que la D es más fácil de resolver en concepto que la C. Y la C técnicamente es maniobrar bastante, a mi parecer. No solamente en análisis, sino también en implementación, porque parece que sale con un segment tree analizando algunos estados de transición, algo un poquito turbio. Pero el problema A fue lo que me hizo decidir que hoy día hagamos problemas del SIC, porque tiene una técnica muy importante. Esta técnica se llama Exchange Arguments. Sí, sí, la C es muy larga la idea del análisis. O sea, técnicamente, si es que técnicamente si es que ves el análisis, no es demasiado complicado, solamente son algunas observaciones que uno tiene que hacer. El problema es ya la parte de resolución, cuando tienes que mezclar respuestas parciales con el segment tree y luego analizar ciertas cosas. Ahí me parece un poquito fastidioso, ¿no? O sea, es un contest de 5 horas. Tiene mucho sentido poner un problema con esa cantidad de análisis, pero no sé qué tan largo sea la implementación. No sé qué tan largo sea el código de implementación, la verdad. En fin, vamos a Exchange Arguments. Exchange Arguments es una técnica prácticamente que nos ayuda a que básicamente es para resolver los problemas del siguiente tipo. No vamos a tener elementos, digamos una cantidad de elementos n, y se nos dice que lo podemos procesar en el orden que querramos. Y técnicamente esto no nos da, digamos, o sea, a pesar de que nos da libertad, no nos ayuda a resolver el problema. Porque, por ejemplo, ¿no? Si nos dicen procésalos en el orden que se te da, entonces ya sabes que hay un orden y por ende es más fácil hallar, digamos, ciertos problemas de optimización, ¿no? Porque esto casi siempre es para problemas que salen con greedy o con programación dinámica, ¿no? Entonces, si te dicen que puedes ordenar como quieras, lo que podemos hacer es definir un operador. Es decir, definimos una comparación. Y según este operador, yo siempre voy a poner un A'I antes que un A'J, si, solo si me conviene que vaya antes. O sea, solamente si me conviene nada más. Entonces, es un poquito rara la idea de definir un operador en función a lo que me convenga, pero casi siempre este me conviene va a depender de una función de costo. Por ejemplo, el exchange arguments más básico que existe es cuando queremos hallar lo siguiente. Se nos da, digamos, una permutación, bueno, una permutación no, una serie de valores de longitud n y otra lista de valores también de longitud n. Y lo que se nos pide es reordenarlos, ambas
digamos, ambas secuencias con alguna permutación, o sea, no tiene que ser la misma para todos. Bueno, no tiene sentido que sea la misma para todos. De manera, ya, vamos a reducirlo más. Consideremos que la primera está ordenada, ¿no? Queremos ordenarlos de manera que la suma del producto de elemento-elemento, o sea, el producto escalar, básicamente estos dos vectores, sea el máximo posible, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta para cómo debo ordenar, o en todo caso, cómo debo tener distribuidos los elementos de B para maximizar el producto? Que los dos estén de menor a mayor. Efectivamente, ¿no? Que los Bs sean de menor a mayor. Pero ¿cómo podríamos analizar esto de otra forma? Nosotros simplemente decimos lo siguiente, ¿no? Consideremos las posiciones J e I, ¿ok? Estas posiciones van a tener a I y a J correspondientemente. Pero ¿qué pasa con los Bs? Vamos a tener BI y BJ, ¿no? Yo lo que voy a hacer es comparar cuál es el costo de que vaya I antes que J y cuál es el costo de que vaya J, bueno, de que vaya J antes que I. Como yo quiero verificar cuál me conviene que vaya a la izquierda, yo voy a decir que si el costo de I, de que I vaya antes que J sea mayor que el que J vaya antes que I, para que I vaya antes que J, ¿no? Porque en este caso quiero máximo posible, ¿no? Así que el costo de que I vaya antes que J tiene que ser mayor. Entonces, ¿cuál es el costo de que I vaya antes que J? Básicamente es estos elementos de acá no van a cambiar. Estos elementos de acá no van a cambiar. Estos elementos de acá tampoco van a cambiar. Así que solamente nos importa cuánto varía la respuesta en función a estas posiciones. Entonces acá sería AI por BI más AJ por BJ. Y esto tiene que ser mayor a qué cosa? Si intercambiamos B con J, sería AI por BJ más AJ por BI. Entonces, si agrupamos este resultado, tendríamos a la izquierda AI por BI menos BJ. Y a la derecha tendríamos AJ por BI menos BJ. Si consideramos que estos A son positivos, técnicamente lo que nos bastaría sería irnos para la izquierda y decimos AI menos AJ por BI menos BJ es mayor que 0, ¿no? Pero AI menos AJ es negativo, porque se supone que los tenemos ordenados, ¿no? Esto es menor, bueno, es menor o igual que 0, ¿no? Lo que significa que este BI y BJ, bueno, yo quiero que esto sea mayor o igual, ¿no? Con que sea mayor o igual me basta. Aunque en la comparación sí tiene que ser absoluto. O sea, no puedo poner menor o igual, digamos, BI menor o igual que BJ, porque cuando vayan varios elementos iguales se va a morir. Tenemos que poner algo estricto, ¿no? Y vamos a considerar que sea estricto. Y consideremos que los A son diferentes, solamente para que esto pueda cumplir, ¿no? Entonces quiero que eso sea positivo. Eso significa que este de acá tiene que ser negativo, ¿no? O sea, BI menos BJ tiene que ser menor que 0. Por lo tanto, BI tiene que ser menor que BJ. Y si se da esto, entonces sí tiene que ir antes que J. Y es justamente lo que hemos dicho, ¿no? Que tendríamos que ordenarlos de manera ascendente. Entonces, este es el ejemplo más básico, ¿no? Comparar simplemente qué es lo que pasa si va uno antes que el otro y qué es lo que pasa si va el otro antes que el primero. Y obviamente definir lo que me conviene para que el primero vaya antes que el segundo, ¿no? Entonces, en el problema nos dice que si tenemos un problema y lo enviamos al tiempo t, tenemos un costo de máximo, o bueno, una cantidad de puntos de máximo entre 0 y puntos menos tiempo por f de i, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Entonces, técnicamente yo lo que quiero saber es en qué orden debo poner los problemas para que me convenga
para que después pueda aplicar tal vez un programación dinámica mochila, ¿no? Porque técnicamente, si ya tengo el tiempo, digo, ya tengo el orden, puedo aplicar TP estilo mochila para saber la respuesta óptima, ¿no? Principalmente porque las características y las restricciones me dan esa idea también, ¿no? Entonces, yo digo, I va antes que J, si y solo si la cantidad de puntos de que I vaya antes que J es mayor que la cantidad de puntos de que J vaya antes que I. Entonces, en este caso, vamos a considerar lo siguiente. Consideremos que estamos llegando al problema I en un tiempo T mayúscula. Eso significa que el costo de que I vaya antes que J sería, ¿cuánto? Sería P sub I, bueno, menos T mayúscula más T sub I por F sub I más P sub J menos T mayúscula más T sub I más T sub J por F sub J, ¿no? Eso sucedería si yo en un tiempo T mayúscula arbitrario. Es una de las formas de aplicar exchange arguments. Asumir que estamos llegando con un valor y al final tal vez ese valor se cancele, ¿no? Yo necesito que esto sea mayor. Acá no estamos considerando el caso de que sea cero, o sea, que este resultado sea negativo, porque si los dos son negativos, entonces técnicamente no importa cuál va antes que el otro. Y si alguno es negativo y el otro es positivo, se va a dar la desigualdad de todas formas, ¿no? O sea, nos basta con comparar con esto. Porque si los dos dan cero, entonces no importa quién va antes que el otro, ¿no? Igual va a dar cero. Entonces, acá a la derecha tenemos al revés, ¿no? Tenemos PJ menos T mayúscula más T sub J por F sub J más P sub I menos T mayúscula más T sub I más T sub J por F sub I, ¿no? Ahí está. Entonces, si nosotros desarrollamos esto, por ejemplo, estos P's se van a ir. Tenemos esto acá, tenemos menos T mayúscula FI menos T sub I FI. Tenemos menos T mayúscula FJ menos T sub I FJ menos T sub J FJ, ¿no? Y eso tiene que ser mayor que menos T FJ menos T sub J FJ menos T FI menos T sub I FI menos T sub J FI. A la izquierda, menos T FI. A la derecha hay T mayúscula FI, acá está. Negativo los dos, se cancelan. T sub I FI a la derecha hay, sí, acá está, se cancelan los dos. T FJ hay a la derecha, sí, es el primer término, adiós. TI FJ hay a la derecha, no hay. Menos TJ FJ hay a la derecha, sí hay, acá está, adiós. Entonces nos vamos a quedar con menos T sub I FJ mayor que menos T sub J FI. Multiplicamos por menos a ambos lados, tenemos TI FJ es menor que TJ FI. Ahora, recordemos que esto no debe permitir ciclos, es decir, debe ser un orden transitivo. O sea, no se puede dar el caso de que yo compare I con J y se ve que I tiene que ir antes que J, compare J con K, se tiene que dar que J tiene que ir antes que K, pero al comparar K con I me da justamente que K debe ir antes que I, ¿no? Eso formaría un ciclo y eso da runtime error. Entonces, en este caso, por suerte, si es que pasamos a dividir los Fs, tendríamos TI entre FI es menor que TJ entre FJ. Y como en este caso ambas expresiones dependen solamente de tu índice, entonces la relación va a ser transitiva. Esto es solamente para verificar que la relación es transitiva, ¿eh? Al final vamos a usar esto porque nunca nos conviene dividir, ¿no? Siempre vamos a querer multiplicar. Entonces, luego de haber hecho este ordenamiento, podemos aplicar, como dije, DP estilo mochila para obtener la respuesta óptima. Y eso sería básicamente una implementación como esta, ¿ya? Vamos a hacer la de Art Attack. Y voy a mostrar el código nomás, ya hecho. Acá está.
acá, por ejemplo, estamos ordenando, ¿no? TI por FJ menor que TJ por FI, ¿no? Luego asigno memo de I, o sea, va a ser el memo de I va a ser la máxima cantidad de puntos que puedo obtener luego de haber pasado y segundos, creo que es, o y minutos, no sé. Bueno, y unidades de tiempo. Y bueno, en este caso, en cada iteración va a ser luego de haber procesado bueno, el primer prefijo, ¿no? En este caso puedo iterar i en p y va a seguir el orden que está en p. Y el timer, esto va a ser como un DP mochila con ahorro de memoria, ¿no? Para hacer ahorro de memoria en el DP mochila basta con iterar desde mayor a menor, porque recordemos, o sea, hay que recordar que justamente necesitamos que el de la izquierda no esté procesado, ¿no? El max 0 no importa en la comparación. El max 0 no importa en la comparación. Porque como dije, si los dos son 0, entonces no me importa cuál vaya primero o segundo, ¿no? Igual van a dar 0. O sea, cuando hay max entre alguna expresión y otra expresión, ahí sí tenemos que considerar las dos. Pero cuando hay con una constante, también está la posibilidad de separar, ¿no? En qué intervalos el resultado es max. O sea, en qué resultados cuál de los dos valores toma, ¿no? O sea, digamos, tengo una función lineal en un lado y en el otro lado una constante, entonces puedo definir que hay justamente una recta que me divide, bueno, un punto que me divide en dos semirrectas, en donde hacia la derecha es una y hacia la izquierda es la otra, ¿no? Por ejemplo. Eso es un poco más engorroso, pero te garantiza que tu ordenamiento siempre va a funcionar, ¿no? En este caso, entre comillas, nos estamos arriesgando, ¿no? Pero igual suena lógico, ¿no? Si no tiene aporte, entonces igual no me importa en qué orden vaya a ir. Y ahí está, pues, ¿no? Un problema más de análisis que de implementación, porque la implementación es cortita si es que uno maneja bien su DP mochila. Y esta técnica sirve para varios problemas. También está el problema de FarmCraft, que es un problema de DP sobre árboles, pero tienes que aplicar Exchange Arguments para que te salga. Porque tienes que elegir, ¿no? Un ordenamiento para visitar los hijos de un nodo y bla bla bla. Con la intención de minimizar ciertas cosas, ¿no? Recuerda, este tema de Exchange Arguments es un tema de concepto, ¿no? Es básicamente qué es lo que te conviene que vaya antes. Um, ¿Todo claro? Muy bien. Entonces pasamos al siguiente problema. Quedan dos problemas. Queda B y D. ¿Cuál eliges? El D. Interesante. El D es un problema, a mi parecer, bastante atractivo. Es que no me acuerdo. Ya. El problema D es un problema bastante atractivo. Me ha gustado muchísimo. ¿Quién lo setió? Ok, lo ha subido el santo, pero dice fuente Anier Velasco, supongo que él habrá sido el creador. No, es acá. Básicamente lo que nos dice es que tenemos que obtener la suma de la késima potencia de los divisores de n para cada n entre 1 y el límite que se nos da, ¿no? Bueno, para cada i entre 1 y n, que básicamente nos dan el n. Y este problema a simple vista puede verse asquerosísimo. Sin embargo, hay que tener ciertas consideraciones, la verdad. Por ejemplo, siempre tenemos la posibilidad de sumar ciertas cosas. Es decir, podemos decir la suma de una función f de i desde i igual a 1 hasta n
la podemos igualar a la suma de los diferentes valores que puede tomar esa función multiplicado por la cantidad de veces que esta aparece, ¿no? O sea, algo como esto, ¿no? Esa transformación maravillosa que casi siempre se relaciona con función phi de Euler. Al menos cuando se trata de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer en el otro caso. Ahora, ¿por qué haríamos esto? Porque técnicamente nosotros queremos sumar, ¿no? Para cada i, o la 1 hasta n, queremos básicamente sumar de divide i de a la k, ¿no? ¿Hasta ahí todo claro? Bueno, esa es parte del enunciado, ¿no? No entendí qué es la fórmula. No, por el momento esto es lo que queremos hallar. Lo que se nos pide, ¿no? Este es el i que se nos pide. Lo de arriba es una transformación que se suele hacer. O sea, en vez de contar uno por uno de todos los valores, simplemente agrupas, ¿no? Los diferentes valores por la cantidad de veces que aportan. Entonces yo lo que puedo hacer es decir, técnicamente yo tengo, supongamos que yo fijo un divisor de, o no, a ver, ¿cómo podríamos hacerlo más fluido? Porque es una expresión un poquito fastidiosa de manejar. Porque nosotros técnicamente podemos fijar el j, o sea, nosotros podemos fijar los divisores. O sea, esto sería de 1 hasta n. Pero j a la k por... Y esto va a dividir a esta cantidad de números, ¿no? O sea, esta es la cantidad de números que van a ver que son múltiplos de j, ¿no? O sea, esto va a ser equivalente a esta expresión de acá. Va a ser un j a la k por n entre j. Entonces, técnicamente yo puedo fijar este n entre j y contar cuántos j cumplen, ¿no? ¿O no? Porque la cantidad de valores diferentes que tiene esto es o de raíz de n, ¿no? La cantidad de valores diferentes que tiene n entre i piso, para i desde 1 hasta n es o de raíz de n. Creo que es 2 por raíz de n aproximadamente. Entonces puedo hallar esto, puedo encontrar esto. O bueno, más que encontrar puedo iterar, ¿no? Iterar en o de raíz de n. Ahí está. Yo puedo iterar sobre ello en o de raíz de n, ¿no? Y una vez que lo fijo, yo puedo decir, o sea, necesito todos los divisores que cumplan. Pero esto, ¿qué forma tenía? No recuerdo bien. A ver, veamos. Sería un x por y ¿y cómo era? No recuerdo bien. A ver, nos vamos desde... Bueno, acá es cada uno de los divisores de... No, cada uno de los posibles valores de n piso, n entre i piso. Ahí está. Claro, no es cada divisor en cada una de esas situaciones.
listo. Entonces, si fijo ese resultado, voy a... ¿Cuál es el rango que voy a cubrir, no? Ese es cuál es el rango que voy a cubrir. Claro, 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 ¿no? Porque si yo fijo este X, entonces todos los J que me den este resultado, este mismo resultado, tengo que sumar J a la K multiplicado por ese X, ¿no? O sea, vamos a tener un R y un L, ¿no? Vamos a decir desde I igual a R, a L hasta R, y voy a tener I a la K. Así. Porque van a haber varios J que den el mismo X. Entonces, esos J sí los puedo agrupar. Y el resultado lo multiplico por X al final. Entonces, básicamente ahora lo que voy a querer es obtener, digamos, la suma de las k'ésimas potencias de los primeros números naturales, ¿no? Porque ahora tengo desde L hasta R y puedo simplemente decir, si mi función es G, digo G de R menos G de L menos 1, ¿no? Y ahí tengo, ¿no?, la suma de las k'ésimas potencias de este rango. Esto lo multiplico por X y sumo, ¿no?, a mi respuesta. Entonces, como hay una cantidad raíz de n, bueno, 2 por raíz de n de x diferentes, entonces voy a tener o de raíz de n por lo que me toma calcular la función g, ¿no? Eso sería para sumar o para responder, ¿no? ¿Hasta ahí todo claro? Ok. Entonces, básicamente vamos a tener que llegar a esto, ¿no? Vamos a tener que obtener cómo es, bueno, vamos a básicamente tener que obtener el resultado de esto, ¿no? De g de x, ¿no? Que va a ser igual a la suma de la k'ésima potencia desde 1 hasta x. Ahí está. Pero técnicamente, ¿qué pasa con ¿qué pasa con la función g si yo tomo la suma de dos números? Entonces esto sería desde i igual a 1 hasta a más b, ¿no? Y a la k. Pero esto yo lo puedo, digamos, dividir en dos porciones, desde 1 hasta acá, y acá tengo i a la k, y en el otro lado tengo desde i igual a 1 hasta b menos a menos 1, ¿o no? No, hasta b menos a, ¿no? Entonces tengo i más a ahora, a la k. Yo tengo esto, ¿no? O sea, puedo separarlo esto en dos funciones. Entonces tengo acá básicamente g de a más esta expresión de acá medio rara, ¿no? Pero esta expresión de acá medio rara está relacionada con el binomio de Newton, ¿no? Podemos descomponerla en el caso de ser necesario. Y esta expresión básicamente sería sumatoria de qué cosa, de j igual a 0 hasta acá, de combinatoria de k en j multiplicado por i a la j por a la k menos j, ¿no? Sería eso, ¿no? O yo tal vez lo pueda ver al revés, ¿no? O sea, yo tal vez lo pueda ver al revés. A ver si me conviene eso. O sea, en vez de poner esto así, lo intercambio, ¿no? Le pongo a la j y más bien le pongo k menos j acá. Pero esto de acá es una sumatoria un poquito diferente, ¿no? Esto de acá, si es que lo sumamos todo, sería una reducción. Porque por el momento tenemos g de a más b. Y consideremos ahora k como parte de los argumentos para saber que es la k'ésima potencia. Y
y decimos que esto es igual a G de A, K, más esta sumatoria. Desde igual hasta la 1, B menos A, y tenemos acá sumatoria de J igual a 0 hasta acá, de combinatoria de K en J, multiplicado por... No, vamos a ponerle I a la J mejor, por A a la K menos J. Así. Y técnicamente ese A la K menos J no lo podemos precalcular. Acá tenemos B menos A. ¿Hay alguna de estos resultados que se pueda sacar de esta expresión? Esa es mi pregunta ahora. No, ¿verdad? No podemos sacar nada. Pero lo que sí podemos hacer es invertir el orden de las sumatorias. Podemos decir esto más bien acá afuera. Ah, no, acá sería, ¿no? Acá tenemos I a la J, A la K menos J, ¿no? Eso sí podemos hacer. Si hacemos eso no tenemos ningún tipo de contradicción. Y ahora que lo recuerdo, este a la K menos J no nos ayuda en mucho. Lo que sí nos ayuda es I a la K menos J para reducir el problema en algo un poquito más útil. Entonces, si es que nosotros hemos revertido las expresiones de sumatoria, podemos simplemente sacar este KJ y sacar este A a la J, porque esos no dependen de I. Bueno, que es J, ¿no? Que es J0 hasta acá. Y tenemos acá combinatoria de K en J, A a la J. Y ahora acá adentro tenemos desde I igual 0 hasta B menos A. Ah, no, pero acá es B nomás, pues. Porque quiero ir hasta A más B. Acá siempre ha sido B. Sí, acá siempre ha sido B. Desde igual 0 hasta B. O en todo caso, era desde igual a 1, ¿no? Desde igual a 1 hasta B. De I a la K menos J. Pero esto acá, ¿qué es? Esta es la sumatoria desde 1 hasta B de la K menos Jésima potencia de esos números. Eso sería G de B en K menos J. Entonces, podemos resumir la expresión a lo siguiente. G de A más B en K es igual a G de A en K más sumatoria de J igual a 0 hasta, no, de J igual a, no, está bien, hasta acá, de combinatoria de K en J por A a la J por G de B en K menos J. Así, llegamos a esta expresión. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque podemos sumar
dos valores y obtener su respuesta en O de K si es que preprocesamos combinatoria, que esto lo preprocesamos en O de K cuadrado, y preprocesamos esto. Pero bueno, el n es hasta 10 a la 9, ¿no? No vas a preprocesar 10 a la 9 por K, ¿no? No tiene sentido. Sin embargo, suma implica que podemos solamente procesar las potencias de 2. De manera que unimos en una cantidad logarítmica de pasos. Entonces vamos a procesar cada potencia de 2, o sea, 2 a la alfa, K, para todo alfa, entre, bueno, desde 0 hasta 30 creo, ¿no? Porque hasta ahí aguanta para 10 a la 9. Y esto lo vamos a poder hacer en ¿cuánto tiempo? Tenemos que obtener todos los valores de esto, porque usamos K menos J para J desde 0 hasta K, así que necesitamos todos los anteriores. Eso es un K. Necesitamos las potencias de 2, eso es un logaritmo del máximo. O un logaritmo de n si queremos. Y esta suma es otro K. K cuadrado logaritmo de n nos toma el preprocesamiento de todas las potencias, o sea, el g de todas las potencias. Esto obviamente lo vamos a guardar en memo de alfa k, ¿no? Va a ser g de 2 a la k, bueno, 2 a la alfa con k, ¿no? Básicamente. Entonces tenemos este preprocesamiento. Y para hallar la suma, ¿recuerdas que teníamos una cantidad raíz de n de pasos? Entonces, por cada una de ellas vamos a hacer k para la suma y logaritmo de n por cada uno de los bits que tenga prendido n en su representación binaria, ¿no? O sea, lo mucho va a ser una suma del logaritmo de n potencias de 2. Entonces la suma de estos es la complejidad final. Si lo agrupamos es k logaritmo de n por k más raíz de n, ¿no? Y esto pasa el tiempo límite sin problemas. Un poquito accidental la explicación, pero ¿alguna duda? ¿O consulta? Qué feo. No, ese es hermoso. Solamente que yo le he explicado feo. La explicación ha sido fea. El análisis es muy bonito. O sea, usa cosas tan elementales como binomio de Newton, sumatorias, recursión. Esas cosas que tanto le falta a los competidores. Al menos a nivel universitario nos falta bastante. Muy pocos usan muy bien la recursión. O sea, en este caso es una recursión. O sea, y es una recursión que uno dice, ¿yo para qué voy a usar recursión en esto, no? Ahora, si es que nos viniera un... El problema con esto es que nos ha venido un módulo que es 10 a la 9. Como es módulo 10 a la 9, entonces no podemos usar alguna otra técnica que también resuelve el problema. Si nos dieran un módulo primo y que sea más grande que K, o sea que el máximo K, nosotros, entre comillas, podríamos intentar, en vez de hallar el resultado de g de x k, en vez de hallar esto con la técnica esa de la suma, podríamos usar interpolación de Lagrange, porque esta expresión, o sea, la suma de las primeras k'ésimas potencias, siempre termina siendo igual a alguna función de n, o bueno, un polinomio de n de grado k más 1, creo. Siempre termina siendo un polinomio de n de grado k más, un polinomio respecto a n de grado k más 1, ¿no? Por ejemplo, si tienes k igual a 1, o sea, la suma de los primeros números naturales, tienes n al cuadrado más n entre 2, ¿no? Y ese es de grado 2. Para k igual a 2 tienes uno de grado 3, ¿no? Que es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Y eso obviamente tiene n al cubo, ¿no? Entonces, si es que tú calculas, digamos, los primeros k más 1 resultados, que eso lo puedes hacer en O de K. Y bueno, si es que tienes un K... Bueno, si es O de... No, no es O de K.
sería O de n por O de k al cuadrado, o k logaritmo de k si usas exponenciación rápida. Eh, Básicamente tú tienes un polinomio, estás descubriendo esto, ¿no? Así. Y como este es un polinomio, si usas interpolación de Lagrange, siempre te va a obtener el polinomio correcto. O sea, la interpolación de Lagrange es para cualquier curva, siempre y cuando tengas una cantidad de puntos, ¿no? Y te va a dar un polinomio de grado menor o igual que esa cantidad de puntos. Aunque acá, ahora que lo pienso, necesitas k más 2 puntos. Porque para n puntos te da un polinomio de grado n menos 1. O sea, para 2 puntos te da una recta, ¿no? Y una recta de grado 1. O sea, necesitas k más 2 puntos. Usas interpolación de Lagrange, obtienes el polinomio y, y con eso evalúas esto, ¿no? Porque vas a tener un polinomio y solamente es reemplazar el n en el polinomio. Pero como tienes 10 a la 9, las únicas dos opciones que tienes es usar teorema chino del resto y descomponerlo en 2 a la 9 y 5 a la 9 y luego reconstruir la respuesta, o hacer el otro análisis que te acabo de mostrar, ¿no? Porque es más, con 2 a la 9 creo que ni siquiera se puede obtener resultado. Aunque 2 a la 9 no, muy complicado es usando teorema chino del resto, a mi parecer. O sea, ya es un overkill ya. O sea, si de por sí, si el m fuera un primo mayor que k, o bueno, mayor que k más 2, digamos, mayor que k más 2, y usar por interpolación de Lagrange es un método, digamos, a mi parecer, muy brusco, o sea, muy tosco para el problema. Meterle el teorema chino al resto incluido a eso, me parece ya un overkill tremendo. Ahora, si es que esa es la única forma que se te ocurre que salga, tendrás que hacerlo, ¿no? Para obtener el puntaje. Pero técnicamente también debería salir, ¿no? Porque esto es k cuadrado, interpolación de Lagrange es k al cubo y k es 50, ¿no? Eso se va a demorar muchísimo menos que lo otro, ¿no? Y ahí ya tendrías una evaluación en O de k en vez de O de k logaritmo de n, ¿no? Eso le bajaría la complejidad bastante. Y eso de k porque puedes procesar ese polinomio en O de k, este polinomio en O de k, y el resultado del teorema chino al resto lo puedes calcular manualmente, y también lo calculas en O de n, ¿no? Porque va a ser el producto de dos valores. Bueno, la suma de dos productos. Muy bien. Ah, no he mostrado la implementación. Acá está. Acá el preprocesamiento es para primero los números binomiales, combinatoria de i en k, bueno, de n en k. Y acá primero, ¿no? El resultado de 2 a la 0, ¿no? Lo bueno es que para 2 a la 0, que es 1, el resultado siempre va a ser 1. Así que no importa cuál potencia sea, siempre va a dar 1 la respuesta. Entonces, este pod es más que todo para evitar estar poniendo pod igual a 1 desplazado en b menos 1 bits, porque recordemos que el desplazamiento de bits lo consideramos constante, pero a fin de cuentas es igual a la cantidad de bits que estás desplazando, ¿no? Para ahorrarnos ese proceso, para ahorrarnos ese tiempo extra, simplemente podemos declararlo afuera y lo multiplicando por 2 cada vez que terminamos, ¿no? Ahora acá estoy calculando, ¿no? Para 2 a la b, la respuesta con j, ¿no? Por eso acá está el logaritmo por k por k. Ahí están los dos. El k cuadrado logaritmo de n preprocesamiento, ¿no? Y acá la multiplicación, ¿no? Acá inicialmente empezamos con g de 2 a la b menos 1 con k, ¿no? O en este caso sería con j. Y le vamos agregando todo lo que corresponde a el anterior, o sea, b menos 1, bueno, 2 a la b menos 1, k menos j, que sería j menos p, multiplicado por combinatoria de k en j, que en este caso es j en p, ¿no? Y todo eso multiplicado por a a la i. Y en este caso cur es a a la i, y una vez más, ¿no? Para evitar exponenciación rápida, simplemente declaro afuera y multiplico por a en cada iteración. Después de esto, el g de x lo calculo, ¿no? Logarítmico. En vez de estar, en este caso, como el x ya no lo vuelvo a usar, en vez de estar haciendo desplazamiento de bits y hacer AND,
Simplemente lo desplazo un bit cada iteración, ¿no? Y verifico paridad. En este caso el cure es lo mismo que en el caso de preprocesamiento, inicia en 1 y luego lo multiplico por el A que tengo hasta ahora. Y tenemos que recordar que en este caso el cur es A a la I. Y el A a la I actual es la suma de todos los que he procesado hasta ahora. Así que la suma le agrego la potencia actual, el cual también está inicializado en 1 y cada iteración lo multiplico por 2. Esta expresión de acá ya la conocemos. Acá está el O de K por logaritmo de evaluación de la función y regresamos ANS. Ahora la parte entre comillas novedosa es la con la que hallamos los diferentes rangos en los cuales se comparte el mismo resultado n entre j piso, ¿no? Y eso es, podemos inicializar un L en 1 y mientras L sea menor o igual que n, decimos val es n entre L, o sea, n entre L piso. Ese es el valor actual del rango que voy a cubrir. Y curiosamente, el R correspondiente, o sea, el máximo número tal que todavía se mantiene este resultado, es n entre val, o sea, n entre L piso. O sea, es el piso de n entre L piso, ¿no? Y desde L hasta R van a cumplir con que el valor val es el resultado, ¿no? Entonces acá, como habíamos dicho, val es n entre j piso y lo tenemos que multiplicar por la suma de potencias de todos los números por los cuales cumplía que n entre L era igual a val, ¿no? Que es justamente GDR menos GDL menos 1. Por eso no es mod menos, para que sea un número no negativo entre 0 y mod de... Y bueno, y mod menos 1. Para la siguiente vez, como el R es el máximo que cumple, R más 1 ya no cumple, o sea, hace un nuevo valor, L igual a R más 1, y devuelvo ANS. En este caso, a esta iteración, si le quitamos, o sea, si despreciamos el tiempo que evalúa G, es O de raíz de n. Y listo. Lo más complicado era el análisis, ¿no? Ese tipo de truquitos. Ahora sí, nos vamos al último problema de la jornada. Eligiendo el horario. Ese problema, digamos, es bastante engorroso en enunciado, porque nos dice que vamos a... O sea, consideremos que nuestra casa está en el nodo 0 y a donde queremos llegar es al nodo n-1. Y hay ciertas aristas. Sin embargo, estas aristas cumplen con ciertas características particulares. La arista va, bueno, la iésima arista nos dice que va desde U hasta B y nos toma t sub i tiempo en llegar desde U hasta B, pero el tiempo desde, el momento desde el que está disponible esa arista es el momento i sub i. Pero además de eso, esta aparece en el tiempo i sub i y después vuelve a aparecer en el i más, bueno, cada f sub i minutos, ¿no? O sea, va a estar en el i más f sub i más 2f sub i, etcétera, ¿no? Lo que se nos pide es determinar el máximo tiempo en el que podemos partir desde el 0 y llegar hasta n-1 dadas las condiciones, ¿no? O sea, no podemos usar la arista i si es que no estamos en un tiempo de la forma i sub i más k por f sub i, ¿no? Y obviamente si es que a pesar de empezar en el tiempo 0, en el punto 0, entonces no llegamos a tiempo al n-1, ¿no? Porque nos dice que tenemos que llegar a lo mucho en el minuto t. Entonces vamos a tener algo como esto. O sea, digamos que acá está el 0, que hay algunas aristas. Y acá está el n-1. Y técnicamente esta arista, digamos, si empieza en i1 igual a 3, esta no la puedo usar, por ejemplo, apenas salga de mi casa. Esta la puedo usar a partir del minuto 3. Y si f y es igual a 4, entonces puedo usarlas en los minutos 3, 7, 11, 15, etc.
Lo que nos dicen además es que apenas si llego a un nodo y en ese mismo instante está disponible la arista, entonces sí puedo usarla, ¿no? Lo que se nos pide es el máximo tiempo desde el cual parto desde cero y aún así puedo llegar a n menos uno en un tiempo menor igual que t mayúscula, que también se nos da. Básicamente, lo que nos dice este problema es que siempre podríamos usar una ruta más corta, ¿no? O sea, la ruta más corta siempre es la que me conviene. Y técnicamente, si yo encuentro la ruta más corta desde cero hasta n-1, esta no necesariamente me va a convenir, porque recordemos que las aristas están disponibles en ciertos puntos y puede que tomar esa, o sea, puede que si tomo esa ruta más corta esté despreciando alguna otra ruta que me haga salir un poco más tarde, pero aún así llegue, o sea, que para ese momento sea más corta. Entonces es un poco complicado definir correctamente qué ruta me va a convenir. Pero, técnicamente, lo que debemos notar en primera instancia es que si yo puedo, con un tiempo t minúscula, cualquier tiempo t' que sea menor o igual que ese tiempo t, también va a poder, ¿no? Porque técnicamente, en el peor de los casos, en algún punto del tiempo me voy a aguantar hasta igualar a la otra ruta. O sea, en el peor de los casos, desde este t' me quedo en esta posición hasta llegar al t. Y ahí tengo una solución válida de todas formas, ¿no? Entonces, una primera opción es usar búsqueda binaria sobre la respuesta, ¿no? Y una vez que tenemos fijado el tiempo t desde el cual salimos, ahí solamente es un tema de aplicar Dijkstra, ¿no? Porque vamos a tener que... Porque siempre nos va a convenir esperar al tiempo más temprano en el que esté disponible la arista y usarla, ¿no? A pesar de todo, esta, bueno, esta solución tendría una complejidad de O de m logaritmo de m, logaritmo del máximo, ¿no? El problema es que el máximo es 10 a la 13 por ahí. Sí, es 10 a la 13 exactamente el máximo. Así que vamos a tomar una cantidad grande de iteraciones. Y si uno no implementa el Dijkstra correctamente, puede darle un time limit exceeded. Aunque bueno, hay 5 segundos, pero nunca está de más intentar buscar una solución que tenga menos complejidad, ¿no? Solamente para asegurarnos, porque en este caso m logaritmo cuadrado casi no me gusta demasiado, ¿no? Entonces, esa es una primera opción. Si lo implementamos así, tendríamos que implementarlo de la mejor, bueno, de la manera más eficiente que se nos ocurra para intentar no tener, para intentar obtener el puntaje completo del primer intento, ¿no? La segunda opción, que de hecho es una opción, una solución a mi parecer más elegante, es ¿qué tal si en vez de construir el camino, lo destruimos? Es decir, en vez de irme del 0 al n-1, yo más bien voy a ir del n-1 al 0. Y técnicamente, si yo tengo una respuesta válida y es máxima, eso quiere decir que con esa respuesta máxima yo estoy llegando a las justas. Es decir, estoy llegando en un tiempo t exacto a n-1. Vamos a poner que desde este n-1 vamos a empezar con un tiempo t mayúscula. Y vamos a aplicar el Dijkstra sobre el grafo traspuesto. O sea, todas las aristas las vamos a revertir. Y desde el n-1, bajo el inicio tiempo t, vamos a ir propagando a cada una de las, bueno, a cada uno de los nodos con los costos correspondientes, en realidad más que los costos, con el tiempo correspondiente, ¿no? Yo digo, si estoy en un tiempo t en n-1, el tiempo más tarde, mediante el cual pude haber llegado a n-1 con un tiempo t,
es el tiempo t', ¿no? Y digamos, propago a este tiempo t'. Y siempre voy a querer maximizar, porque eventualmente cuando llegue al cero, yo quiero maximizar el tiempo que yo me quedo en casa. Así que técnicamente este tendría que ser el máximo posible. Y como ahora el Dijkstra ya no significa cuánto tiempo estoy llegando, sino en cuánto tiempo tuve que estar en esa posición como máximo, o sea, en el mejor de los casos para mí, porque yo quiero demorarme lo más posible, eh, podemos aplicar el Dijkstra de manera directa, sin ningún tipo de modificación. Solamente tenemos que hallar ese tiempo para en particular. Y esto nos va a tomar O de m logaritmo de m, ¿no? Porque ahora es solamente una ejecución del algoritmo de Dijkstra, ya no son logaritmo del máximo veces. Y bueno, obviamente en este caso el Dijkstra ya no es para mínimos, ¿no? Es para máximos. Ahí tenemos otra aplicación del Dijkstra. Acá lo que tenemos que recordar es que es un poco diferente, en este caso, el aplicar Dijkstra para máximos o negar los pesos de las aristas y aplicar Dijkstra para mínimos. O sea, eso no es viable, porque si hay un ciclo y niegas el costo de esas aristas, te vas a tener un ciclo negativo y el Dijkstra nunca va a acabar. Hay que tener cuidado con eso. O sea, ahí es un Dijkstra sobre máximos. ¿Se captó la idea? ¿O no se entendió? Muy bien. Entonces vamos a ver la implementación más que todo para que ya se consolide la idea. Acá, como dije, vamos a hacer el grafo traspuesto, ¿no? O sea, si la arista iba de U a B, ahora lo guardamos como que va de B a U. Y guardamos el índice de la arista y guardamos el T sub I y sub I F I aparte, ¿no? Para no estar guardando tantas cosas en un solo vector, es mejor declarar un arreglo aparte y guardar una tupla o un pair en un vector de vectores, ¿no? Porque si no cuesta más. Entonces acá decimos Dijkstra inicialmente todos los tiempos son menos infinito, porque recordemos que estamos en un Dijkstra sobre máximos. Inicialmente el tiempo en el que tengo que llegar al n-1 es L, o sea el máximo posible, y aplico mi cola de prioridades para máximos, ¿no? Ya no tengo que negar las distancias acá. O sea, ese D, entre comillas, no es distancia, sino es tiempo en el que tuve que llegar, ¿no? Entonces el U va a ser el second, ¿no? O sea, si esto fuese un pair sería qtop.second, como es una tuple es get1. En el caso del is es get0 y ya no sería .first como en un pair. Y quitamos, ¿no? Ahora, hay una optimización pequeña en el algoritmo de Dijkstra, y es pequeña pero muy importante, y es esta de acá. Si la distancia con la que tengo guardado en la cola este nodo no es la distancia actual que tengo en el vector de distancias, debo ignorar ese nodo, porque puede ser que les pongan algún caso en el que esto obligue a que la complejidad sea cuadrática. Deben tener mucho cuidado con eso. Luego mando el auto, BE, o sea el nodo y la arista, y digo, ¿no? Next this es el tiempo máximo con el que pude haber estado en el otro nodo para llegar en el que estoy en el tiempo de sub de U, ¿no? Entonces primero le resto cuánto tiempo me toma llegar desde B hasta U. Y si ese valor es negativo, o en todo caso es antes que el momento inicial en el que la arista está disponible, bueno, en el que esa arista está disponible, entonces no tiene sentido, no es válido. En caso contrario, esta expresión me da el máximo tiempo que puedo usar, ¿no? Que es next this menos IE, o sea, la diferencia entre FE, que sería la razón, o sea, cada cuánto tiempo aparece de nuevo, multiplicado por FE más IE, ¿no? Es una expresión que se puede obtener fácilmente usando desigualdades. Ahora, si la distancia,
o bueno, si el tiempo en el que tuve que estar en B es menor que el tiempo en el que puedo estar ahora, entonces lo actualizo porque queremos máximos y lo agrego a la cola, ¿no? Bueno, la cola de prioridades. Al final, si el tiempo en el que tengo que estar en cero es menos infinito, obviamente no hay respuesta y es menos uno. En caso contrario, la respuesta es de cero. Nada más. Acá hay que recordar que el infinito tiene que ser grande porque los valores son hasta 10 a la 13, ¿no? Acá me basta con 13 más algo, o con 13 mismo, pero por si acaso. Ahora sí está más claro. Muy bien. Ahora sí, voy a detener la grabación.